Hola a todos, gracias de antemano por la atención. Uno de los asuntos de la actualidad en los que más polarización hay y por lo tanto que más necesario es integrar las dos posturas opuestas es el feminismo. La primera ola del feminismo empezó allá por finales del siglo XVIII con la Ilustración y en el siglo XIX con el movimiento sufragista para conseguir el derecho al voto de las mujeres. Después hubo una segunda ola en los años 60 del siglo XX para conseguir igualdad en el trabajo, en el salario, en la educación. Y en Estados Unidos salió la ley de derechos civiles que prohibía la discriminación por género. Todo esto fueron grandes avances sociales sin lugar a dudas, aunque solo se dieron en los países capitalistas que eran los más industrializados y los más desarrollados. Y bueno, en este punto no había debate porque para toda la población de estos países, en este entorno cultural, estos avances eran muy positivos y eran lo más natural, era algo indiscutible. Pero luego, en los años 90, empezó a darse una tercera ola que ya empezó a generar más polémica porque se centraba más en temas identitarios, temas de identidad, denunciando discriminación por género, por raza, por orientaciones sexuales, haciendo ver diferentes discriminaciones que interactúan y que se superponen unas con otras. Y la polémica comenzó porque como en estos países desarrollados el capitalismo ya se encargaba de superar la lucha de clases, creando una clase media acomodada, las ideas marxistas ya iban dejando de tener sentido. Esta ideología, llamada de izquierdas, se basa en estar en contra del capitalismo, de la explotación, y se basa en la lucha de la clase obrera contra los opresores ricos. Y como solución propone el comunismo para que haya una sociedad sin clases y sin explotación. Pero como la división de clases ya se iba resolviendo con el sistema capitalista y el comunismo en la práctica nunca ha funcionado, un sector de la población empezó a opinar que la ideología marxista ya no tiene sentido, pero que, como necesita justificar su existencia de alguna manera, cambió su lucha y ahora utiliza la división de identidades para poder seguir teniendo una lucha social. Y esta parte de la sociedad, sobre todo gente más ideológicamente de derechas, aunque no solo, no ve necesaria esta nueva lucha contra las discriminaciones por identidad, porque aunque sigue habiéndolas por todo el mundo, este tipo de discriminaciones en estos países desarrollados ya son un asunto de educación y de respeto, no de ideología. Entonces una parte de la población empezó a desconfiar de esta tercera ola del feminismo porque parece más ideológica que otra cosa. Y después ya, desde hace como 10 o 15 años, empezó la cuarta ola del feminismo, que es la que estamos viviendo actualmente, y que utiliza masivamente las redes sociales para movilizar a la sociedad contra el acoso sexual y la violencia de género principalmente, considerando como el causante principal de todo esto a un patriarcado machista sistémico. Es verdad que todavía se piensa que hay diferencia entre una forma de gobernar de izquierdas y otra de derechas, porque en la práctica utilizan diferentes formas y en algunos sectores públicos, en el día a día, sí se pueden notar diferencias según qué espectro ideológico esté gobernando, aunque las dos opciones trabajan para los mismos fines. Pero bueno, de esto creo que haré otro vídeo. A día de hoy los conceptos de izquierda y derecha ya están bastante superados, aunque desde la clase política intentan que sigamos en esa división, ofreciendo siempre las dos opciones para que la gente elija, aparentemente. Pero mira, acabamos de ver en las últimas elecciones europeas que solo fue a votar el 38% de la gente. Ojo que la mayoría ya no vota. Bueno, en España es el 50% porque aquí somos más tribalistas, ¿no? Pero ya cada vez es más reconocido por la población que aquí solo hay un pequeño grupo de control y luego todos los demás, a los que nos dividen permanentemente para tenernos siempre enfrentados entre nosotros. Bueno, pero dejando al margen las ideologías y el sistema político, que ya es evidente que es todo un teatro, lo que sí es cierto es que el mundo, a día de hoy, es todavía profundamente machista. Esto es algo objetivo independientemente de ideologías. Aunque estemos en camino de cambiar esto, la energía que todavía predomina en esta civilización, que ya está dando sus últimos coletazos, es la energía masculina. La competición, la lucha, la imagen egocéntrica, la ambición y todas esas características de nuestro hemisferio izquierdo, del que tanto hemos hablado en este canal. Pero esto no siempre fue así. Antes de Abraham y de las tres religiones monoteístas que derivaron de él, el judaísmo, el cristianismo y el islam, antes de eso, que fue el origen del patriarcado, las sociedades humanas eran matriarcales. El hemisferio derecho inconsciente predominaba porque el izquierdo todavía no se había desarrollado lo suficiente. Y después,
Conforme el hemisferio izquierdo, la consciencia propia se fue desarrollando, se fue imponiendo de forma natural el rol masculino. Pero antes las mujeres eran la autoridad, administraban los recursos y organizaban todo porque la naturaleza les hizo más capaces en este sentido. En la prehistoria, en las sociedades humanas de cazadores-recolectores, los hombres iban a cazar y las mujeres, generalmente, eran responsables de la recolección de alimentos y esto requería un montón de habilidades. Requería memorizar ubicaciones de plantas, distinguir especies comestibles, colores y texturas, recordar rutas complejas. Además, desarrollaron habilidades motoras finas para fabricar herramientas, para seleccionar, para pelar y preparar alimentos y demás. Su conocimiento profundo del entorno era crucial para la supervivencia y además trabajaban en grupos cooperativos, fomentando la comunicación y compartiendo recursos dentro de la comunidad. Estas habilidades sociales eran esenciales para coordinar todas estas actividades y para compartir los recursos dentro de la comunidad. Y todas estas habilidades quedaron profundamente arraigadas en su evolución y han dejado un legado en las capacidades de las mujeres en la actualidad. Un ejemplo muy ilustrativo de esto es el tremendo terremoto que hubo en Haití, donde me acuerdo que tuvieron que prohibir a los hombres acercarse a la ayuda humanitaria que llegaba del exterior porque se ponían a hacer negocio con ella. Tuvieron que ser las mujeres las encargadas de administrarla porque era la única manera de que el reparto fuera justo. Es decir, hace unos miles de años, la mujer organizaba y mandaba de forma natural. La mujer biológicamente está más arraigada a la naturaleza y siempre busca seguridad, porque forma parte de su esencia. Otra cosa es que culturalmente todo esto ha cambiado, pero en general la mujer biológicamente ofrece más garantías, es más resistente, es capaz de aguantar el dolor hasta la muerte para crear una vida. A ver, hablamos siempre en general, ya sabemos que hay mujeres más masculinas que algunos hombres y hay hombres más femeninos que algunas mujeres. Se dan todos los casos porque todos somos mitad masculina y mitad femenina, como siempre digo aquí. Entonces depende de cuál de las dos energías se tenga más desarrollada. Pero biológicamente, en general, la mujer está más asentada y es más resistente, mientras el hombre es más volátil, se arriesga más y también es más vulnerable. Pero no solo biológicamente, porque otra cosa interesante es que en el antiguo Egipto había una escuela, la famosa escuela de Horus, la llamada escuela de misterios, mucho antes de Abraham y de sus religiones. Era una institución de conocimiento esotérico y espiritual y se dice que en esta escuela tenían una sabiduría producto de la evolución de la consciencia de miles de años. Eran conocedores de la geometría sagrada y del origen de la vida. Esta civilización podría haber sido muy superior a la nuestra, porque estudiaban y desarrollaban los dos lados del cerebro humano, el lado femenino y el lado masculino, y basaban su evolución en el crecimiento interior, en llegar a la armonía con todo lo que existe, y en alcanzar la tecnología en sí mismos, no como nosotros, que todavía no conocemos esto, y medimos el progreso en función de la tecnología externa al ser humano. Ellos se convertían en la tecnología. Pero bueno, esto también sería un tema para otro vídeo. Lo que digo que es interesante es que nos han enseñado siempre ejemplos de hombres que alcanzaron a ser de alguna manera sabios, ¿no? Buda, Lao Tse, Jesús, Moisés y tal. Pero resulta que en esta escuela de Horus, la gran mayoría de iniciados eran mujeres, aunque sospechosamente ninguna pasó a la historia. La historia solo nos recuerda nombres masculinos a partir de Abraham. Bueno, en Oriente Krishna también sería anterior, por ejemplo, pero eso sería un poco como el equivalente a Horus o a Tot en Occidente, ¿no? Serían como el origen de la sabiduría antigua. Bueno, que me voy por los cerros de Úbeda. La cosa es que antes la mujer era la que mandaba porque era más capaz de hacerlo. Pero no quiere decir que el hombre fuera una especie de ser inútil, sino que fue evolucionando de otra forma. El hombre no está tan asentado y parece siempre que tiende a romper el equilibrio natural. Pero el macho humano tiene otras virtudes. El hombre tiene ingenio y tiene imaginación. El cerebro masculino siempre busca conquistar, avanzar, descubrir, evolucionar, pero esto les hace estar más desarraigados, rompiendo la armonía natural. Y además este comportamiento les convierte en las criaturas más peligrosas y destructivas de toda la naturaleza. El macho humano, al principio, antes de desarrollarse la corteza prefrontal del hemisferio izquierdo, solo servía de semental y para usar su fuerza física como acémila de carga o para defender al grupo de ataques externos. Pero no era demasiado valioso, porque además un solo macho podía fecundar decenas de hembras, mientras que una hembra necesitaba ser más selectiva.
para conseguir los mejores genes disponibles, ¿no? Y después necesitaba un largo tiempo de gestación en el que tenía que ser protegida. Entonces, una mujer era mucho más valiosa. Por eso era la mujer la que dominaba, porque ella creaba la vida, disponía del hogar, era la que proporcionaba la armonía, los cuidados, la protección a los cachorros humanos. Ella era la más valiosa porque tenía más capacidades y era más útil para la supervivencia. Pero ocurrió que en los últimos 4.000 o 5.000 años, los hombres, que habían ido, a través de la evolución, intensificando su afán de conquista y su ambición y su afán de dominio, empezaron a utilizar religiones machistas para controlar a los demás, pero sobre todo para subyugar a las mujeres. Es decir, que hace miles de años que ya empezamos a estar gobernados por esta élite de control. Y para que esa minoría pudiera someternos a todos y explotarnos para que trabajemos para ella, lo más importante era acabar con la mujer. No hay nada más inconveniente para este sistema de control que el poder femenino. La sensibilidad femenina, el arraigo a la naturaleza, el estar unidos, el amor incondicional, es el mayor enemigo a batir por los ideadores de un sistema que pretenda dividir a la gente y controlarla. Hay que decir que el hecho de que se creara un sistema como este no es tan maligno como algunos piensan. No hay entidades demoníacas, ni marcianos malvados, ni nada, llevando el cotarro en la sombra. Este es un proceso normal, natural. Comienza a desarrollarse la capa prefrontal del cerebro humano y se utiliza mal, porque no somos conscientes. Luego se va aprendiendo, se va equilibrando la cosa, la razón masculina que separa con la intuición femenina que une. Y al final, la parte racional se utiliza bien para integrar las dos partes y llegar al equilibrio. Entonces, la sumisión histórica de las mujeres bajo la compleja y errónea dominación masculina ha tenido muchas consecuencias. Las mujeres han sido subyugadas a todos los niveles, no solo social y económico, sino mental, sexual, moralmente, y parece normal que la mujer, con un tremendo resentimiento acumulado durante mucho tiempo, por haber sido reprimida y demonizada incluso, ahora persiga ser igual que el hombre. El feminismo en principio lucha por la igualdad de género, pero la igualdad tiene que ser de derechos sociales, igualdad de opciones y oportunidades, no igualdad de sexos. Todos estos años se ha presentado un feminismo más bien orientado a homogeneizar a las personas, a eliminar las diferencias entre los sexos, masculinizando a la mujer y feminizando al hombre. Esto genera un desequilibrio natural. No se trata de eliminar las diferencias entre géneros, sino de volver a equilibrar el mundo haciéndolo más femenino. A través de este feminismo actual, un feminismo un poco viciado, maleado, la mujer no lucha por renacer como una poderosa y sabia mujer natural, sino por ser igual que el ambicioso y violento hombre. No lucha por ser una mujer matriarcal con igualdad de derechos que el hombre, sino por igualarle en su trayectoria equivocada, competitiva y destructiva. No se debe confundir diferencia con desigualdad. Mujeres y hombres son diferentes y deben serlo. De hecho, está bien que sean opuestos para que la naturaleza esté equilibrada. Ahora la mujer lucha por ocupar un lugar en un mundo masculino. Es como echar más leña al fuego. El mundo no necesita más competitividad, ni más ambición, ni más agresividad. Necesita más justicia, más empatía, compasión, cuidados, amor, valores esencialmente femeninos. La mayoría de mujeres que llegan a los puestos de poder en el sistema adquieren comportamientos masculinos. No supone ninguna transformación profunda, es más de lo mismo. La misma ambición, la misma corrupción, etc. Reclaman igualdad en los roles masculinos del sistema, reclaman ser partícipes en el desastroso y corrupto sistema creado por el género masculino, que ha sido una maquinaria inmoral y salvaje que destruye todo a su paso, basándose moralmente en absurdas excusas ideológicas o religiosas o incluso científicas. En vez de intentar transformar todo esto, que tanto daño ha causado al género femenino, las mujeres pretenden convertirse en un engranaje más de la misma maquinaria. Pretenden ser hombres. En la actualidad, las mujeres luchan por igualar a los hombres en logros, pero esta lucha, con su trayectoria competitiva y ambiciosa, lo que hace es perpetuar el desequilibrio. Las revoluciones, históricamente, han tenido unas circunstancias temporales pasajeras. Por ejemplo, los campesinos o los trabajadores, en cierto momento, tenían el poder para protagonizar una revolución porque toda la producción dependía de ellos. En ese determinado momento tenían un gran poder de transformación de la sociedad, pero dependía de las circunstancias. Sin embargo, el poder de transformación que tienen las mujeres supera cualquier límite. Las mujeres tienen en sus manos la existencia misma de la especie humana, y la tienen siempre. Es imposible dar vida de otra manera. La ciencia podría replicar un cuerpo humano completo, pero no podría darle vida.
Y sin embargo, cualquier mujer fabrica un cuerpo humano y le da la vida. Ese poder es único. Afortunadamente, la mujer piensa y siente diferente al hombre, experimenta cosas que el hombre no puede comprender. Es un patrimonio natural que no tiene precio. Y las mujeres tienen la oportunidad de cambiar las cosas. La revolución femenina podría ser la única herramienta que transformara este sistema de control. Pero no se trata de acceder a los puestos de responsabilidad para cambiar las cosas. Esa es la trampa del sistema masculino para que todo siga igual. El sistema siempre consigue canalizar los movimientos sociales en su propio beneficio. Las mujeres librepensadoras y valientes son las que pueden liderar esta transformación y acabar con la sociedad machista. Sencillamente, no cayendo en la trampa de jugar al juego que diseñaron los hombres, que en este caso es un feminismo sectario que perjudica sobre todo a las verdaderas mujeres oprimidas y maltratadas. Detrás de cada movimiento de masas suele haber un interés económico, ingeniería social, para controlar a la población. La responsabilidad de un auténtico cambio, como siempre digo, es individual y no de la sociedad. Pero tampoco se trata ya de que hombres y mujeres mantengan a toda costa sus roles opuestos, con sus naturalezas intrínsecas, ¿no? Porque esto ya forma parte de un mundo más primitivo en el que había que sobrevivir en la naturaleza. Ahora la tecnología ya nos proporciona otra vida más sofisticada y no necesitamos los roles primitivos. De lo que se trata ahora es de equilibrar cada persona individualmente sus dos energías, femenina y masculina, el yin y el yang. Solo a través de este equilibrio individual, la humanidad puede aspirar a convertirse en una especie consciente y avanzada, capaz de vivir en armonía en este planeta. No es algo tan utópico, simplemente es cuestión de volver a conectar con la naturaleza. Divididos nunca llegaremos a ninguna parte, pero todos juntos podemos llegar muy lejos. Nos vemos.